Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es una explicación de los contenidos de la fase 3, semana 12, para noveno grado. Por lo cual el primer contenido a desarrollar es sobre los sólidos, el volumen, ¿verdad? Acá tenemos que encontrar la razón. Nos dice el enunciado, determina si los siguientes prismas rectangulares son semejantes. En caso de que lo sean, calcular la razón entre sus volúmenes. Bien, primero debemos identificar que tenemos dos prismas, que son estos y estos. Y cuando yo quiero encontrar la razón entre sus volúmenes, yo tengo que escribir el volumen y vamos a hacer una multiplicación de fracciones, en la cual sería la base del primer prisma sobre la base del segundo, multiplicando la altura del primer prisma sobre la altura del segundo y multiplicando el ancho del primero sobre el ancho del segundo. Vamos a hacer estas sustituciones. ¿Quién es la base del primero? Tenemos que es 15. 15 sobre la base del segundo, que es 12, por la altura del primero, que es 10, sobre 8, que es la altura del segundo, y el ancho, que quedaría de 6.25 entre 5. Hacemos estas multiplicaciones. No es que vamos a multiplicar todo. Lo escribimos como multiplicación de fracciones, pero en sí no se va a multiplicar todo, sino que simplemente voy a hacer una simplificación de fracciones. Si yo simplifico esto y esto, ¿qué va a pasar? El volumen me va a quedar, en el caso del primero yo simplifico 15 sobre 12 y llego a 5 cuartos. Multiplicando a 10 sobre 8 llego a 5 cuartos. Y 6.25 sobre 5 llego a 5 cuartos. Lo pueden hacer con su calculadora. En total que tenemos 5 cuartos elevado al cubo. Entonces podemos ver que sí existe una semejanza, porque en cada uno de estos llegué a la misma fracción y esa fracción la elevo al cubo, porque al simplificar llegué en todas a 5 cuartos. Luego la respuesta viene dada por volumen, sería elevar 5 cuartos al cubo, lo que obtengo 125 sobre 4. Luego vamos a escribir centímetros cúbicos, porque recordemos que el volumen se mide por centímetros cúbicos. Ahora bien, debemos encontrar el volumen entre ellos y luego la razón entre ellos para ver si esto que encontramos acá es correcto. Lo vamos a hacer. Primero, como es un prisma rectangular, la fórmula del volumen viene dada. Vamos a escribir volumen del primero. Podemos decir el ancho por la base por la altura. El volumen del primero tenemos el ancho, que es 6.25 centímetros. Lo vamos a escribir acá. Por la base, que es 15 centímetros. Por la altura, que tenemos que es 10 centímetros. Al multiplicar todo eso, el volumen del primer prisma, yo voy a obtener 937.5 centímetros cúbicos. Ahora hago exactamente el mismo proceso para el segundo prisma. Le vamos a poner volumen 2 y tenemos un ancho de 5 centímetros multiplicado a la base, que es 12 centímetros, y la altura, que es 8 centímetros. Al hacer esto, el volumen del segundo prisma es 480 centímetros cúbicos. Ahora, como debemos encontrar si la razón es correcta o coincide con la que ya tenemos, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo siguiente. Vamos a decir que la razón viene dada del volumen del primero entre el volumen del segundo. El volumen del primer prisma yo tengo 937.5 centímetros cúbicos sobre 480 centímetros cúbicos. Y si usted escribe exactamente esto en la calculadora, lo puede hacer en su calculadora o lo puede hacer incluso manual si usted gusta, pero vamos a llegar a la misma respuesta. Si llegamos a la misma respuesta en este caso, podemos decir que estamos en lo correcto. Y exactamente cuando lo hacemos en la calculadora llego que la razón es 125 sobre 64. Exactamente la misma respuesta que obtuve, acá las disculpas del caso,
acá me faltó escribir el 6, pero esto es 125 sobre 64. Y las disculpas del caso que no había escrito el número 6, pero acá la encontramos igualando las bases, las alturas y el ancho en la primera parte, que sería esta. En la segunda encontramos el volumen de las dos y luego hacemos una sola razón, pero llegamos a la misma respuesta, quiere decir que sí son semejantes los prismas. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio diferente que tenemos acá. Ahora estamos hablando semejanza de triángulos, pero siempre basándonos en el volumen. Acá tenemos que las pirámides que se muestran son semejantes y tienen cuadrados por base. Para la primera pirámide la altura mide 9 y para la segunda pirámide la altura mide 15. Calcular la razón de volumen. Bien, hacemos exactamente el mismo proceso. Tenemos volumen es igual a, tenemos que la altura de la primera pirámide entre la altura de la segunda. ¿Cuánto tendríamos acá? Hacemos la sustitución. ¿Cuál es la altura de la primera pirámide? Tenemos que la altura de la primera es 9 centímetros y la altura de la segunda es 15. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplificar. Tercera de 9, 3. Tercera de 15, 5. ¿Qué quiere decir? Como solo tengo estos datos, voy a elevar al cubo. Y cuando yo elevo al cubo 3/5, tengo que el volumen viene dado por 27 sobre 125 centímetros cúbicos. Así de sencillo se resuelve esto. Ahora vamos con ese contenido, que ese contenido nos va a ayudar a comprender mejor lo que es el teorema de Pitágoras. Pero en este solo vamos a hacer lo que es con respecto a los triángulos rectángulos, problemas prácticos con triángulos rectángulos. Bien, tenemos que Julia quiere saber la altura de un poste que se encuentra cerca de su casa. Se colocó a 3 metros del poste de manera que su sombra coincide con el extremo del poste, ¿verdad? Si la estatura de Julia es 1,60 y la longitud de su sombra es 1,3 metros, ¿cuál es la altura del poste? Debemos aproximar hasta la centésima. Bien, acá muy sencillo, vamos a hacer como unas igualdades, en las cuales tenemos la altura de Julia, que ya la conocemos, y la altura de Julia es de 1,60 metros, la sombra que tiene Julia, aquí las disculpas del caso, la sombra que tiene Julia, que según nos comentan el ejercicio, la sombra más aproximadamente creo que quedaría de 3 metros. Perdón, la longitud de su sombra es 1,3 metros. Y ahora vamos que la altura del poste, que es lo que no conocemos y le vamos a poner X, que es esto. Bueno, y la sombra del poste. ¿Y por qué viene dado la sombra del poste? Aquí muy comúnmente podemos decir, la sombra del poste es 3 metros. No, la sombra del poste viene dado por 3, es exactamente todo esto, la sombra de un poste. Es decir, la sombra que emite Julia más los otros 3 metros. Por lo tanto, la sombra del poste viene dada por 4,3 metros. Ahora sí, vamos a hacer una igualdad, en la cual vamos a escribir altura sobre altura, altura de Julia sobre la altura del poste. Vamos a hacer un poco más abajo. La altura de Julia sobre la altura del poste es igual ¿a qué? A la sombra de Julia sobre la sombra del poste. Sustituimos estos datos. ¿Cuánto tiene la altura de Julia? La altura de Julia es 1,6. La altura del poste no lo sé, por eso es X. Igual, la sombra que emite Julia es 1,3 y la sombra del poste es 4,3. Una aclaración. En este tipo de problemas debemos trabajar con las mismas unidades.
Estamos hablando de metros, voy a trabajar todo en metros. Si estoy hablando de centímetros, todo con centímetros. Acá pues, en el problema ya todo aparece con metros, por lo tanto lo puedo trabajar así. ¿Qué vamos a hacer acá? Una multiplicación cruzada. 4.3 por 1.6 me va a quedar 6.88, es igual a 1.3x. Despejo la x, que está multiplicando al 1.3 y pasa el 1.3 a dividir, y llego a que x, o en este caso lo vamos a escribir como es, me quedaría 5.29 metros es igual a x. Quiere decir que la altura de este poste es de 5.29 metros. Muy bien, vamos con el segundo. En el siguiente mapa debemos calcular la distancia entre la parada de bus y la panadería, si los segmentos A y F y G son paralelos. Debemos identificar dónde está la parada de buses, que está acá, y la panadería está acá. Debemos calcular esta distancia. ¿Qué vamos a hacer? Pues buscar los datos que ya tenemos y hacer como una relación de igualdad, en la cual yo tengo 28 metros acá y 33 metros acá. Puedo igualarlos por ser paralelas. Igual a, y tengo este de acá. Es muy similar al teorema de Tales, del triángulo de Tales, que ya lo vimos previamente, ¿verdad? Acá tenemos 74 metros y esta es la distancia que quiero encontrar, que es x. Por lo tanto, es igual a 74 sobre x. Hago los despejes. Vamos a borrar esto de acá para hacer los despejes en la parte de abajo. Tengo 28 sobre 33 es igual a 74x. Me va a quedar 28x igual a 74 por 33, 2442. X igual a 2442 sobre 28 para despejar x. Y x es igual a 87.21 metros, que es la distancia que corresponde acá. De esta manera se resuelve. Vamos al siguiente, que es ya propiamente lo que es el teorema de Pitágoras. Y debemos llenar todos los espacios. El primero, se construye un cuadrado cuyo lado sea la hipotenusa, porque acá tenemos una hipotenusa, que es esto, y ese es un cuadrado interno, entonces acá sería hipotenusa del triángulo ABC, es decir, el lado X. En los triángulos, y acá tenemos diferentes triángulos, tenemos el triángulo BCA, el triángulo EHB, el triángulo EBD y el triángulo DFA. ¿Y de dónde los he sacado? Por ejemplo, el triángulo BCA es este de acá, el EHB tenemos todo este, tenemos el EBD, perdón, aquí sería EGD, la letra G, D, que sería este, y al final tenemos DFA, que sería este. Esos son todos los triángulos. Ahora, quiero saber el área, vamos a borrar esto de acá, quiero saber el área del triángulo, perdón, el área del cuadrado CFGH, es decir, lo que está en gris. ¿Cuál será el área de ese cuadrado? Bien, tenemos que acá esto mide 12 centímetros. Y si acá esta es la altura correspondiente con esta, entonces este lado también mide 5 centímetros. Quiere decir que en total todo el segmento, por ser un cuadrado, va a medir 17 centímetros. Eso es lo que vamos a encontrar acá. Y como es 17 centímetros, vamos a encontrar sus respectivas áreas, porque eso es lo que estamos buscando, el área del cuadrado CFGH. Entonces, para encontrar el área de ese cuadrado, como ya tengo los 17 centímetros, voy a hacer áreas igual, en un cuadrado sería lado por lado.
Área es igual a 17 centímetros por 17 centímetros. El área viene dada es igual a 289 centímetros cuadrados. Bien, tenemos el área de 289 centímetros cuadrados. El área del triángulo ABC. Igual, vamos a encontrar el área del triángulo ABC. Bien, el área del triángulo ABC, que sería este de acá, no necesito en estos momentos la hipotenusa. Simplemente tengo la base y la altura. Y recordemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Área es igual, la base mide 12 centímetros por la altura que mide 5 centímetros sobre 2. Y el área viene dada, porque es base por altura entre 2, 12 por 5, 60, entre 2 tenemos a 30 centímetros cuadrados, que sería la respuesta de acá. Ahora debemos encontrar el área del cuadrado ADEB. Acá es donde tenemos un poco más de dificultad, porque ahora yo voy a encontrar el área de la parte blanca. Pero para eso yo necesito la hipotenusa, porque el valor que tiene X va a tener este segmento y este de acá por ser un cuadrado. ¿Cómo encuentro la hipotenusa? Bueno, yo sé que la hipotenusa viene dada por C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. No importa quién es A y quién es B, lo que yo debo encontrar es hipotenusa. Y cuando estamos encontrando la hipotenusa, es la sumatoria de los cuadrados y la raíz cuadrada de los catetos. En este caso, yo le voy a asignar A y B en este respectivamente. Y C cuadrado va a ser la X. X es igual, ¿quién es A? Vamos a sacar de un solo la raíz cuadrada, que sería 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado. De un solo lo pueden escribir en su calculadora, y la hipotenusa les va a quedar con 12.65 centímetros. Entonces si X vale 12.65 centímetros, los otros lados igual. Ahora sí puedo decir que el área para ese cuadrado sería 12.65 por 12.65. El área viene dada por, o me va a quedar con 160.02 centímetros cuadrados, que sería el área de este cuadrado. Y como ya encontramos la hipotenusa va a medir 12.65, porque automáticamente la encontramos para buscar esa área. Ahora bien, cuando estamos encontrando hipotenusa, véanlo de esta manera. Sumo los catetos. Cuando estoy encontrando uno de los catetos en Pitágoras, entonces me tendrían que dar la hipotenusa y un cateto. Por ejemplo, si acá tendría que encontrar la altura, para encontrar la altura, si ya tengo la hipotenusa, sería restar, vamos a tomar siempre este ejemplo, restar la hipotenusa menos uno de los catetos. En este caso, digamos que estoy buscando el cateto o la altura. Las letras pueden variar. Al aplicar esto, aproximadamente voy a llegar a 5 centímetros. Ahora bien, cuando voy buscando hipotenusa, no importa el orden, solo voy a sumar los catetos, los elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Cuando estoy buscando uno de los catetos, es la hipotenusa menos el cateto que ya me dan y le saco raíz cuadrada. De esa manera se resuelve. Bien, pasemos al último ejercicio, que es encontrar la hipotenusa, dice, de los triángulos formados. Aquí tenemos cuadrantes. Si nos fijamos, el cuadrante A es 2,0, es decir, 2 en X, que lo tengo acá, 0 en Y, que sería este segmento. Y el cuadrante B es 0,2, es decir, 0 en X, 2 en Y. Aquí tenemos A y B. Como le digo, las letras pueden variar. Si usted gusta, le vamos a cambiar las letras. Le vamos a llamar a este X y a este Y. Y estoy buscando la hipotenusa, que es Z.
pero ya tengo los valores. Está bien sencillo porque ya tengo los valores. Si yo me ubico en el plano, ya tengo las coordenadas del punto A y del punto B, porque las del C es 0,0, entonces quedaría exactamente acá, en la intersección de los ejes del plano. ¿Qué hago? Como estoy buscando la hipotenusa, digo z es igual a la raíz cuadrada, en este caso de x cuadrado más y cuadrado. Z es igual a la raíz cuadrada, ¿quién es x? Tengo que solo es 2 al cuadrado, más ¿quién es y? También es 2 al cuadrado. Z es igual a, yo lo hace en su calculadora, si usted gusta, le va a quedar 4 más 4, por lo cual z es igual a la raíz cuadrada de 8, que también se puede interpretar como 2 raíz cuadrada de 2. Y este sería el valor de la z, 2 raíz cuadrada de 2. Exactamente eso voy a aplicar acá, solo veo las coordenadas que coincidan. Por ejemplo, acá tengo, el punto A dice que es 3,0, es decir, 3 en X, 0 en Y. Acá está el punto A. Y me coincide, le vamos a dar a este el nombre de la letra M. El punto B es de 0 a 2, es decir, acá, y le voy a dar N. Y nuevamente tengo 0,0 que quería acá. Quedaría en esta posición, exactamente donde se conectan los ejes. La hipotenusa le vamos a asignar el valor de O, para que vean que las letras no importan. Y hago lo mismo, digo O, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de m cuadrado más n cuadrado. O es igual a la raíz cuadrada de m cuadrado, sería 2 al cuadrado, más n, en este caso m quedaría con 3, porque hasta 3 llega la hipotenusa. 3 al cuadrado más la altura, o n en este caso, que sería 2 al cuadrado. Al hacer esto, de un solo voy a tener raíz cuadrada de 3, que es la hipotenusa y que no siempre nos va a dar valores exactos. En Pitágoras no siempre voy a obtener valores exactos, ¿verdad? En ocasiones me va a modificar. Pero si yo lo quiero dejar con decimal, aproximadamente sería 3.60. Lo mismo el ejercicio anterior. Si usted lo quiere escribir con decimal, estaría en lo correcto. Quedaría aproximadamente 2. Ahí las disculpas. Quedaría con 2.82. Listo. Si lo queremos ver con decimales, 2.82, 2.82 y acá sería 3.60. Pero lo puede dejar incluso con los radicales y estaría correcto. Muy bien, estos serían los ejercicios. Espero les sea de ayuda. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense y bendiciones.